Iglesia Elevate, vamos a ponerlo de pie para este tiempo de adoración. Bienvenido al servicio de Viernes Santo. Antes de empezar, vamos a leer de Isaías 53, versículos 3 a 6. Y dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Amén. Traicionado fue el
manchas de pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas de pecar, cual nieve me lavó. Cuando ante el trono esté, completo ante Él, a los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas de pecar, cual nieve me lavó. Y todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas de pecar, cual nieve me lavó. Cual nieve me lavó, cual nieve me lavó. Alaban qué precio pagó, sobre la muerte venció. 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 Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas de pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas de pecar, cual nieve me lavó. Gloria a Dios, iglesia. Acompáñenme en una oración. Padre, en esta hora te damos gracias, porque realmente
no pudiéramos haber pagado por ninguno de nuestros pecados. Y te damos gracias porque la obra de Jesucristo en la cruz fue suficiente para nosotros ser perdonados, para que nosotros pudiéramos experimentar salvación y vida eterna. Gracias, Padre, porque en Cristo hemos sido ya redimidos. En Cristo ya hemos sido perdonados. Te damos gracias, Señor Jesús, porque en este día recordamos, Señor, como hace 2000 años atrás, tú lo entregaste todo por amor. Te diste a ti mismo por cada uno de nosotros. No eran los clavos lo que te estaban clavando en esa cruz, era tu amor por nosotros. Y por amor a nosotros, sufriste injusticia, sufriste dolor y te diste por nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos. Hoy es un viernes diferente. Hoy es un viernes santo. Hoy es un buen viernes porque en 2 días hay un domingo. Y sabemos que aunque recordamos hoy la cruz está vacía. La tumba está vacía y tú reinas con poder por siempre y siempre, porque tú y solamente tú eres digno, tú y solamente tú eres grande, tú y solamente tú eres poderoso, eres Rey de reyes, eres Señor de señores y tu pueblo te alaba desde ahora y para siempre. Así que, iglesia, si tú estás agradecido por esa cruz, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y todos decimos amén. Gloria a Dios. Bienvenidos a este domingo especial, este viernes especial, Viernes Santo. Bienvenido a la iglesia Leve. Mientras nos sentamos, vamos a saludarnos los unos a los otros y darnos la bienvenida a nuestra iglesia. Iglesia Leve, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor por permitirnos reunirnos una vez más en su nombre, sobre todo en este viernes. Si durante el mensaje digo la palabra domingo, por favor perdóname, es muy normal que nos reunamos los domingos. Pero una vez más, saludamos a todos aquellos que nos están visitando en esta tarde. Si usted está aquí con nosotros por primera vez, primeramente muchas gracias por escoger a nuestra iglesia para adorar al Señor en esta tarde. Si no estás viendo a través de las redes sociales, también muchas gracias por sintonizarnos en esta tarde. Tanto a ellos como a los que están aquí presentes, si usted está aquí por primera vez, les queremos recibir con una fuerte bienvenida. Así que, iglesia, vamos a recibirles. Gracias por estar aquí en esta tarde. Una vez más, bienvenido a este servicio especial. Sabemos que por lo general este es un servicio solemne, es un servicio Viernes Santo para recordar. ¿Recordar qué? Recordar la cruz, recordar el sacrificio, el dolor, el precio que Jesús pagó por cada uno de nosotros. Así que les quiero pedir con corazones reverentes que oremos ahora y vayamos a la palabra de Dios. Y mientras recordemos esto que sucedió, este evento que sucedió hace 2000 años, en todo momento tengamos un corazón de agradecimiento a Dios. Y al final vamos a también a tener la cena del Señor como iglesia para igual recordar y agradecer a Dios por ese sacrificio. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias en esta tarde que tú nos permites reunirnos aquí en tu nombre. Te pido, Señor, que todo lo que vayamos a hacer, a continuar haciendo a partir de ahora, sea de ofrenda, olor grato hacia ti, Señor. Gracias una vez más por
enviar a tu Hijo Jesús, Señor, a morir por nosotros los pecadores. Nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz. Nosotros éramos Barrabás, pero Cristo tomó nuestro lugar. Gracias, Señor. Te pido, Padre, que en esta hora tú hables a nuestras vidas con poder. Y que si hay aquí alguien en esta tarde que aún no ha confiado en ti como su Señor y Salvador, que hoy pueda ser ese día, Señor. Gracias, Padre, una vez más por todo. En el nombre de Jesús oramos y tu pueblo dice amén, iglesia. Amén. Vamos a un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado acerca de una de las carreteras más famosas que hay aquí en los Estados Unidos. La carretera se llama Ruta 66 o Route 66. ¿Algunos de ustedes han oído hablar de esta carretera? ¿Algunos de ustedes han viajado por esta carretera? Como dije anteriormente, es una de las carreteras más icónicas y más, no solamente del mundo, pero sobre todo aquí de los Estados Unidos. Es una carretera impresionante porque miren estos datos. Esta carretera tiene una longitud de casi 4,000 kilómetros, es decir, casi 2,500 millas. Como ustedes pueden apreciar, es una carretera que se extiende desde Chicago, atraviesa varios estados y llega o muere ahí en Santa Mónica, en el estado de California. Esta carretera tan extensa cruza 8 estados. Cruza el estado de Illinois, donde se origina, el estado de Missouri, de Kansas, de Oklahoma, de Texas, de Nuevo México, de Arizona y también de California. Ahora, ¿por qué es una carretera tan especial es tan famosa? Bueno, fue una de las primeras carreteras que conectó el este del país con el oeste de los Estados Unidos. Se convirtió en un símbolo de libertad. Se convirtió en un símbolo de esperanza. Se convirtió en un símbolo de nuevos comienzos. ¿Tú sabes por qué? Porque por allá por los años 30, que ninguno de nosotros creo que estábamos vivos aquí, y si lo esté, no levante la mano, ¿ok? Por allá por los años 30, hubo algo en los Estados Unidos que se conoció como la Gran Depresión. Y miles de familias usaron esta carretera, ¿para qué? Para migrar al oeste buscando una mejor vida. Buscando nuevos comienzos, tomaron esta carretera para encontrar el sueño americano. Como muchos de nosotros hemos llegado a este país, lo que pasa es que algunos de nosotros nos hemos encontrado con la pesadilla americana, pero la idea es encontrar ese sueño americano. Es la idea de empezar de nuevo, es la idea de avanzar, de no rendirse. La Ruta 66 o Route 66 era más que una carretera. Era un camino de transición. Muchas familias dejaban atrás su pasado, sus crisis, sus fracasos y tomaban esta carretera creyendo que al final encontrarían algo mejor. Es por eso que esta carretera es muy famosa, es tan especial. Pero déjame contarte acerca de otra carretera que existe en este mundo y no es necesariamente aquí en los Estados Unidos. Hay una carretera muy especial que existe en el Medio Oriente, específicamente en Jerusalén, y se le conoce como la Vía Dolorosa. Y aquí está la diferencia poderosa entre estas dos carreteras. En la Ruta 66 se prometía una mejor vida. Las personas esperaban alcanzar algo diferente, algo mejor, y esa era la esperanza, pero no había nada garantizado cuando ellos llegaran al final de esa carretera. Sin embargo, la Vía Dolorosa, en cambio, no fue un camino de búsqueda, fue el camino que aseguró nuestra salvación. La Ruta 66 conecta lugares, conecta un extremo del país con el otro, pero la Vía Dolorosa conectó al pecador con su Creador, conectó al pecador
con Dios. Estamos en esta miniserie que comenzamos la semana pasada titulada El camino difícil que nos da vida. Estamos viendo la última semana de nuestro Señor Jesús antes de ser crucificado, antes de la resurrección. El domingo pasado el pastor Luis nos estuvo hablando de esa entrada triunfal y vimos el camino, vimos la trayectoria de Jesús cuando entra en Jerusalén triunfante hacia ese huerto de Getsemaní. En el día de hoy nos vamos a enfocar en los eventos, o más bien en el camino difícil, en esa vía dolorosa que Jesús experimentó desde el jardín de Getsemaní hasta el Gólgota. Para eso quiero darle la idea central de esta tarde, de este mensaje, y es la siguiente. En el camino difícil que nos da vida, Jesús soportó la injusticia y un sufrimiento imaginable, no como víctima. Es muy importante aclarar eso, no como víctima, sino voluntariamente, para que nosotros pudiéramos recibir perdón y vida. Amén, iglesia. La última cosa que vimos la semana pasada era que Jesús estaba ¿dónde? En el huerto de Getsemaní, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Jesús estaba ahí en el huerto de Getsemaní, estaba orando, le estaba diciendo a sus amigos más íntimos, por favor, ayúdenme a orar. Y estaba Jesús orando porque Jesús sabía lo que vendría. Y según nos cuenta ahí en los evangelios, el relato bíblico, en unas horas, en unos instantes, algo sucedió. De repente viene uno de sus amigos, viene uno de sus discípulos, Judas, y Judas no viene solo, viene con soldados, viene con una gran multitud y viene ¿a qué? A traicionar a Jesús. ¿De qué forma lo traiciona? ¿Con un qué? Con un beso. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y en ese momento, después que él traiciona a Jesús, ahí en ese momento Jesús es arrestado justo antes de la medianoche. Y en esta tarde, una vez más, quiero enfocarme en dos realidades. Escucha esto, dos realidades dolorosas que Jesús soportó, pero que nos da vida. Y esta realidad es la injusticia que Él enfrentó y el sufrimiento físico que Él cargó. Esos son los dos puntos que quiero tratar con ustedes en esta tarde. Si usted está tomando nota, escriba ahí como punto número 1. En el camino difícil que nos da vida, Jesús fue acusado injustamente y Jesús fue condenado. Cuando usted analiza los 4 evangelios, usted va a ver que Jesús fue juzgado como un criminal 6 veces. Jesús tuvo 6 juicios, tuvo 3 juicios. 3 de esos juicios fueron ante una corte romana o ante oficiales romanos, y los otros 3 juicios fueron ante una corte religiosa judía. Sin embargo, los primeros criminales eran aquellos que estaban acusando a Jesús. Porque ellos mismos, tratando de acusar a Jesús, tratando de llevar este juicio a Jesús, ellos mismos estaban violando aspectos de un juicio bajo la ley judía. Hice una investigación y quiero mostrarles aquí que según la ley judía, escuchen esto, solo las decisiones hechas en el lugar oficial de reuniones era válida. Es decir, que cada juicio tenía que llevarse en un lugar específico, y ellos violaron eso porque Jesús fue primeramente juzgado en la casa del sumo sacerdote. Los casos criminales no podían ser juzgados durante la temporada de la Pascua. Adivinen en qué momento fue Jesús arrestado. Durante la Pascua. Solo una exoneración podía ser emitida durante el día del juicio. Los veredictos culpables tenían que esperar una noche para permitir que los sentimientos de misericordia se levantaran. Es decir, que el día del juicio no se llegaba a un veredicto. Había que esperar por lo menos un día más. Todas las evidencias tenían que ser respaldadas por 2 testigos. A estos testigos había que examinarlo.
Un juicio siempre comenzaba trayendo la evidencia de la inocencia del acusado y nada de esto, ninguna de estas leyes fueron aplicadas a nuestro Señor Jesús. Ninguno de este procedimiento se llevó a cabo, iglesia. Según leemos ahí en Juan 19:13, en el primer juicio ante la corte religiosa, como dije anteriormente, fue en casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote Caifás. El segundo y el tercer juicio continuaron delante de una corte religiosa, delante del sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín. En ese juicio Jesús fue falsamente acusado de blasfemia. En ese juicio fue declarado culpable y se pidió la muerte, pero ellos no pudieron ejecutar eso. Así que lo llevaron delante de ¿quién? Del gobernador que había en ese momento ahí, de Poncio Pilato. Y ahí comienzan los siguientes juicios ante una corte romana. Cuando a Jesús lo presentan delante de Pilato, dice ahí en Juan 19:28, que usted sabe cuál fue el resultado. Pilato lo encontró no culpable. No encontró en él ninguna culpa. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas 23:6, cuando Pilato, en medio de esa tensión, al ver que Jesús no era culpable y al escuchar de que era Galileo, adivinen lo que dijo y que hizo. Bueno, Galileo, que el rey Herodes se encargue de él. Así que lo mandó por UPS para allá, para Galilea, y dijo que se encargue otro de esta situación porque yo no quiero ningún problema. ¿Sabes qué? Cuando Jesús llega delante del rey Herodes, sí se burló de él, se quiso congraciar con él, pero al final, después de examinarlo, el resultado también fue el mismo. Jesús lo hallaron no culpable. A Jesús lo hallaron no culpable y Herodes dijo, devuélvanselo a Pilato, donde ahí fue el sexto juicio. En menos de 24 horas Jesús fue juzgado 6 veces. Y una vez más, adivinen qué, Pilato lo halla ¿qué? No culpable. Sin embargo, la presión de los líderes religiosos fue tanta que Pilato tuvo que hacer algo. Pilato dice, bueno, no le puedo dar muerte, pero tengo que hacer algo para apaciguar a estas personas. ¿Qué haré? Entonces Pilato tuvo la idea de flagelar a Jesús, de mandarlo a azotar con la esperanza, como él sabía que azotar a alguien en aquel momento era algo tan despiadado. Él dijo, bueno, al hacer este acto tan despiadado, posiblemente esto vaya a apaciguar la ira de estos líderes religiosos. Sin embargo, después de este azoto, la multitud no quedó satisfecha y comenzaron a gritar aquellas famosas palabras, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Una semana antes estaban gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en menos de una semana estaban gritando, crucifícale. Y todos conocemos lo que sucede a continuación. Poncio Pilato se lava las manos y ordena la ejecución de Jesús. ¿Qué podemos aprender de estos juicios? Iglesia, escuchen. Los juicios de Jesús son la mayor burla a la justicia. Jesús, el hombre más inocente de la historia, fue declarado culpable y condenado a morir a una cruz. Iglesia, eso es lamentable. Eso es lamentable. Si yo hago ahora una encuesta entre ustedes, la mayoría de nosotros hemos enfrentado alguna injusticia laboral, ¿no es verdad? Si yo hago alguna encuesta ahora, algunos de nosotros hemos enfrentado alguna injusticia social. Algunos de nosotros hemos enfrentado alguna injusticia racial o demográfica. A lo mejor hemos experimentado alguna injusticia legal con alguna compañía, algún seguro médico, constantemente estamos experimentando eso, iglesia. Pero el mayor ejemplo de injusticia que nosotros podemos ver en la historia fue que el inocente Hijo de Dios
fue falsamente acusado y condenado a muerte. Pero no se pierdan esto de vista. Miren a la pantalla. Mientras muchos no toleran la injusticia, Jesús la soportó que voluntariamente, sabiendo que su muerte injusta traería al mismo tiempo justicia sobre el pecado y misericordia al pecador arrepentido. Ninguno de nosotros puede soportar la injusticia. Nos ponemos furiosos cuando vemos injusticia. Sin embargo, Jesús aceptó esa injusticia. Aceptó el oprobio. Aceptó todo eso por una razón. Por ti y por mí. Porque Él sabía que esa injusticia lo iba a llegar a un lugar donde todos nosotros necesitamos que Él llegara. Jesús fue falsamente acusado y juzgado. Fue juzgado injustamente y condenado erróneamente. Pero déjame decirte, eso no fue lo peor. Lo que experimentó Jesús hace 2000 años atrás, un viernes como el que estamos hoy viviendo, no fue esa injusticia, aunque fue mucho. Jesús experimentó algo peor y ese es el punto número 2. En el camino difícil que nos da vida, Jesús sufrió dolor físico y sufrió también la muerte. Es interesante cuando usted ve algunas películas, cuando usted ve algunas imágenes, láminas, imágenes, tanto físicamente o en las redes sociales. Es interesante cuán suave pintan o cuán suave hacen que las personas vean a la crucifixión de nuestro Jesús. Muchas veces vemos a un Jesús, sí, con algunos a lo mejor latigazos, algunas heridas, pero no pintan como realmente fue lo que Jesús experimentó por 6 horas, más de 6 horas, tanto en la cruz como antes que llevara a la cruz. Pero cuando usted va un poco más allá de esas imágenes, cuando usted hace una investigación, cuando usted busca e investiga estudios realizados por médicos que analizaron la crucifixión de Jesús desde una perspectiva científica, desde una perspectiva profesional, usted quedará totalmente impresionado y más nunca será su imagen la misma en cuanto a la crucifixión de Jesús. Casualmente aquí en la Universidad de Miami tenemos a 2, o en un momento determinado, no sé si todavía están con la Universidad de Miami, hubo 2 doctores que hicieron eso. Uno de ellos fue el doctor Alexander Methero, que es graduado de la Universidad de Miami, quien colaboró con Lee Strobel en el famoso libro El caso de Cristo. Y también otro doctor llamado doctor David Acuña, es un cirujano de trauma. Estos doctores se unieron y comenzaron a hacer una investigación para analizar cómo fue la muerte desde un punto de vista profesional y científico de nuestro Señor Jesús. Muchas veces leemos lo que dice la Biblia, pero quiero invitarte a que miremos desde otros lentes lo que Jesús pasó aquel día. En Juan 19:1 la Biblia nos dice algo. Juan 19:1 la Biblia dice: entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó ¿a qué? A azotar. A Jesús lo azotaron. Ahora, según la investigación de estos doctores, los romanos usaban un látigo corto con correas de cuero llamado gato de 9 colas. Aquí tengo una representación más o menos de lo que sería este látigo. Era un látigo trenzado con bolas de metales entretejidas en las tiras, y al golpear el cuero causaba contusiones muy profundas. Al final de cada tira colocaban pedazos de hueso, pedazos de metales, vidrios. Y este proceso lo usaban, y la idea de esto era deshumanizar al criminal hasta dejarlo irreconocible. No era solamente
con una correa y con un cinto y darle un cintarazo. No, era peor, era mucho peor. Según los estudios de estos doctores, los pedazos de huesos y metal se enganchaban en la carne y cuando ellos lo alaban, arrancaban toda esa piel, toda esa carne. Los latigazos eran entonces en la espalda, en los hombros, en los glúteos, en las piernas. Los azotes penetraban la piel, la grasa, llegaban a los músculos, hasta los tendones. Yo espero que usted esté en este momento diciendo, pastor, pare. Porque no me puedo imaginar lo que usted está describiendo. Qué bueno. Para que nosotros podamos entender cuán difícil y cuán doloroso Jesús sufrió esa cruz. Según el doctor Alexander decía, la espalda quedaba tan desgarrada que a veces la columna vertebral quedaba expuesta. La película La Pasión de Cristo es una de las películas que yo creo más real que podemos apreciar eso. Tengo algunas fotos de ese momento y quiero enseñarle cuando Jesús fue azotado. Son imágenes que constantemente vemos en esta película y sin embargo, mis hermanos, son imágenes escalofriantes. Muchas personas morían de esta flagelación. Sin embargo, dice la Biblia que Jesús sobrevivió porque estaba dispuesto a sufrir más por cada uno de nosotros. Pero eso no es todo. Según nos cuenta ahí Juan 19:17, dice la Biblia que tomaron pues a Jesús y él salió cargando, los soldados armaron entonces una corona de espina. Armaron una corona de espina y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. En otra forma era, como ellos habían oído decir de que Jesús era un rey, le dijeron, eres un rey, vamos a burlarnos de ti. No buscaron una corona de metal o una corona de otro material, sino hicieron esta corona de espina. Y dice en el versículo 3 de Juan 19 que empezaron a burlarse de él y a decir, viva el rey de los judíos. Ahora, mis hermanos, esta corona de espina, según estos doctores que investigaron, creen que las espinas medían de 4 a 5 centímetros. La corona fue presionada sobre su cabeza y de esta forma penetrar toda esa piel hasta llegar al cráneo. Las heridas causaron pérdida de sangre. Imagínense, después de esos azotes, de esa flagelación en su cuerpo, ahora en su cabeza, Jesús constantemente estaba perdiendo sangre. Según el doctor David Acuña afirma que él ha visto personas morir por heridas en el cuero cabelludo debido a la pérdida de sangre. Si hasta ahí fuera todo, está bien, a lo mejor hasta cierto sentido, pero hubo más. Dice la Biblia que Jesús tuvo que cargar su cruz por esa vía dolorosa. La Biblia no da detalles, pero según la historia, normalmente los criminales cargaban su cruz. Y no cargaban la cruz en su totalidad, cargaban el travesaño que le llamaban el patibulum. Y esta sección de la cruz se cree que pesaba de 75 a 150 libras. Era un tramo tan extenso que dice la Biblia que Jesús tuvo ayuda de Simón de Cirene, de una de esas personas que estaban al lado de la calle, de la vía dolorosa, y lo tuvo que ayudar. Imagínense cargar esa cruz después de ser azotado, después de tener toda esa falta de sangre constantemente. La Biblia también nos dice en Juan 19:18 que a Jesús lo crucificaron en un madero, en una cruz. Aquí tengo también una réplica de lo que más o menos sería uno de esos clavos. Se usaban clavos de 7 a 9 pulgadas y se usaban 2 clavos para las manos, para las muñecas y otro para los pies.
El que atravesaba la muñeca, atravesaba entre lo que se le conoce como el radio y el cúbito, y ahí pasaba al nervio mediano. Y esto causaba un dolor muy intenso, al igual que el de los pies. Todo esto ocasionaba algo en una persona, que lo ocasionó en Jesús y también en aquellos ladrones. Ocasionaba una falta de aire extrema. Se cree que la causa médica por la cual Jesús murió fue por asfixión. Según cuentan estos médicos, se cree que Jesús cada cierto tiempo tenía que apoyarse en los mismos clavos que lo estaban crucificando para tratar de coger un poco de aire, porque la posición de la crucifixión hacía que la persona se asfixiara. El método de la crucifixión era un método de muerte tan espantoso y tan desagradable que legalmente ningún ciudadano romano podía ser ejecutado de esa manera. Jesús pasaba de un dolor horrible a otro dolor horrible para poder respirar, mientras su cuerpo se desgarraba. La Biblia nos dice también que no solamente todo eso pasó, sino que también que sus huesos fueron dislocados. En el Salmo 29:14 dice: mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. ¿Qué más experimentó Jesús en un Viernes Santo? Juan 19:28 dice que él clamó: tengo sed. Debido a toda esta pérdida de sangre y tras horas y horas de sudor, el doctor Alexandre dice que lo más probable es que Jesús entró en lo que se llama clínicamente un shock hipovolémico, inducido por un bajo volumen de sangre, lo que provoca desmayo y una sed extrema. Y eso lo vemos ahí en los evangelios. En ese momento sucedió algo interesante. Cuando Jesús dice que tiene sed, alguien corrió y le ofreció vino con mirra. Es una especie de anestésico. Sin embargo, Jesús lo rechazó. Jesús rechazó ese anestésico porque aun cuando se le ofreció una salida fácil, Él eligió el camino difícil por amor a nosotros. Eventualmente, después de 6 horas de tortura extrema, Jesús murió. Y dice la Biblia que después de 6 horas sacó fuerzas y dijo: consumado es. Y dice la Biblia que clamó también: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermosa escena. En cuanto a que trataron de eliminar, trataron de matar a Jesús por horas, sin embargo no murió cuando ellos quisieron. Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros. Después que muere, dice ahí en Juan 19:32 al 34, que un soldado le atravesó el costado y salió sangre y agua. Y según un análisis médico concluye que la lanza perforó el pulmón, el pericardio y el corazón. Iglesia, esto fue terrible. Esto debería estremecernos. Al ver esta escena, al ver esta descripción, deberíamos, como mismo me sentí yo la primera vez que vi esa película, La Pasión de Cristo, que no paraba de llorar y no paraba de darle gracias a Dios por haber sufrido tanto por mí. Pero déjame decirte algo, lo más impactante de esto es que Jesús no quiere que tú sientas lástima por su crucifixión. Jesús no quiere que tú sientas lástima porque fue acusado injustamente. Él no fue una víctima. Jesús, desde el momento que nació en Belén de Judea, Él sabía a lo que Él venía a esta tierra. Él sabía la misión y Él eligió esta muerte por amor a nosotros, iglesia. ¿Cómo yo sé esto?
Porque ahí en Juan 10:18 dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego, ¿qué? Voluntariamente en sacrificio. Es impactante. Pero Jesús no fue una víctima. Jesús voluntariamente entregó su vida por nosotros. Usted se preguntará, ¿por qué eligió esta muerte entonces tan cruel? ¿Por qué Jesús entonces eligió esta muerte tan cruel? ¿Por qué no eligió una muerte menos dolorosa? ¿Por qué no fue de otra forma, mis hermanos? Creo yo que Jesús eligió esta muerte tan cruel y tan horrible para que nosotros sepamos cuán horrible es la consecuencia del pecado. Para que nosotros podamos entender que para eso Él vino, para liberarnos de la muerte que nosotros merecíamos. Esta semana estaba viendo la entrevista, una de las entrevistas que se le hizo al actor que hizo Barrabás en esta película La Pasión de Cristo. Y hay una escena muy interesante donde él tiene que bajar los escalones y mirar al actor que hace de Jesús. Pero él estaba supuesto a ver una vez, mirarlo una vez y bajar la escena. Si usted nota en la película, él lo mira, baja y lo vuelve a mirar y se queda fijamente mirando ya con todo el maquillaje que él tenía, el que hace de Jesús, y sigue, baja las escaleras, y a la hora de editar la película dejan esa escena. Y él más adelante empieza a hablar y decir: me metí tanto en el personaje que la primera vez la miré porque estaba en el guión. La segunda vez es porque sentí lo que Cristo había hecho por mí. Lo que Cristo había hecho por mí. Por eso Cristo murió esta muerte. Para librarnos de la muerte que tú y yo merecíamos. Pero por amor, dice la Biblia, Él tomó el lugar de Barrabás. Él tomó nuestro lugar. Isaías 53, del 5 al 6 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros. Esta profecía se hizo hace 700 años antes de Cristo. Y Cristo la cumplió al pie de la letra, iglesia. Como conclusión, amigos, invitados que estás aquí en esta tarde, iglesia Elevate, la muerte de Jesús, lo que Él padeció fue muy impresionante. Pero déjame decirte algo. Jesús no quiere que tú tengas lástima por todas las cosas que Él pasó. Jesús no quiere tu lástima. ¿Tú sabes lo que quiere Jesús? Jesús quiere tu vida. Jesús quiere tu alma. Jesús quiere tu corazón. Mucha gente puede ver el Viernes Santo como una tragedia, pero mira la pantalla. La tragedia del Viernes Santo no es que Jesús murió. Esa no es la tragedia. La tragedia sería que alguien aquí en persona o a través de las redes sociales escuche el Evangelio, lo rechace y luego muera y pase a una eternidad sin Jesucristo. Esa es la gran tragedia y la gran realidad del Viernes Santo. Que alguien escuche el Evangelio y lo rechace. Y tú te preguntarás, ¿qué es el Evangelio? Pudiéramos estar aquí por mucho rato tratando de explicar el Evangelio. Pero déjame resumírtelo con un solo versículo. Se dice que si la Biblia por alguna casualidad se perdiera, pero encontráramos este versículo, tuviéramos la idea central de toda la Biblia. Y ese versículo es uno de los versículos más famosos. Es Juan 3:16, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir ese versículo? Que nuestros pecados nos separan de un Dios que es santo. La Biblia es clara y dice que todo hombre, todo ser humano es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Y cuando la Biblia habla de todos, significa todos, incluyéndote a ti, incluyéndote a mí. Ninguno de nosotros somos buenos según los estándares de Dios. Yo sé que entre nosotros decimos, oye, esa persona es como un pan, esa persona es oro molido, esa persona de verdad que hace esto, esa persona de verdad que hace aquello, es un buen padre, es una buena madre, es un buen tío, es un buen hijo, es un buen ciudadano. Pero según lo que nos dice la palabra de Dios, ninguno de nosotros somos lo suficiente bueno para alcanzar la vida eterna. Lo que merecen nuestros pecados es estar separados de Dios por la eternidad. Lo que merecen nuestros pecados es estar clavados en una cruz. Pero ahí Juan 3:16 nos dice que Dios nos ama tanto, que nos da una salida, nos da una oportunidad. Y esa oportunidad se hizo realidad un Viernes Santo, cuando Jesús vino a morir en una cruz por nosotros. Como dije anteriormente, Jesús no quiere tu lástima. Jesús no quiere que tú te impresiones por lo que Él pasó. Jesús quiere tu vida. Jesús quiere que en este Viernes Santo tú pienses, que tú recuerdes y que tú des el paso de fe más importante de tu vida. Jesús tomó la vía dolorosa para que tú no tengas que pasar por la vía dolorosa. Jesús en este día te brinda perdón, te brinda salvación y te brinda vida eterna. Lo único que tienes que hacer es aceptar el regalo que Jesús te brinda en esta tarde. Quiero que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza. Y quiero darte esta oportunidad. Esta oportunidad en confiar en Él como tu Señor y Salvador. Ahí donde tú estás, si aún no has confiado en Jesús y este mensaje ha tocado tu corazón y siente que tienes que responder, ahí donde tú estás, solamente dile a Dios: Dios, perdona mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que no merezco el cielo, pero creo que tú moriste en una cruz por mí. Creo que me viniste a salvar y hoy confío en ti como mi Salvador. Si tú hiciste esa reflexión en tu corazón, en lo más interior de tu alma, en tu ser, me gustaría saberlo. Si hay alguien aquí que ha hecho esa reflexión, si hay alguien aquí que le ha pedido a Dios en esta tarde eso, de que Él sea su Salvador, de que Él sea su Señor, te quiero pedir que levantes la mano para orar por ti. Hay alguien aquí que ha hecho esta oración, esta reflexión. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga a ustedes allá atrás. Dios le bendiga. Alguien más, alguien más. Dios te bendiga, señora. Alguien más. A todos aquellos que levantaron esta mano, quiero guiarles en una oración. Mientras yo ore, repite usted mis palabras, pero haga eso su palabra. Dile a Dios lo siguiente: Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y que no merezco el cielo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me salves. Creo en Jesús como mi único y suficiente Salvador. Creo que Él murió una muerte horrible, sufrió una muerte horrible para que yo tenga vida. Fueron mis pecados los que clavaron a Jesús en la cruz. Lo entiendo, lo reconozco. Por eso te pido perdón. Te pido que me salves y que me des vida eterna. Dame de tu Espíritu Santo, Dios. Transfórmame, sálvame. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir una vida nueva y diferente para ti. En el nombre de Jesús oro y te pido estas cosas. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Dar un fuerte aplauso al Señor.
Como había anunciado al principio, normalmente en Viernes Santo recordamos al Señor, a su sacrificio, y también participamos de la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? La Cena del Señor es una de las ordenanzas que Jesús, una de 2 ordenanzas que Jesús le da a la iglesia. En este tiempo, la iglesia, que son aquellos que ya son bautizados, que han sido bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se reúnen para darle gracias a Dios y para recordar, para adorar a Dios por ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que saber qué es lo que está sucediendo en este momento. Nosotros como iglesia, aquí en la iglesia LB, como creyentes, reconocemos que la Cena del Señor es algo simbólico. No creemos que haya transformación de sustancias. Creemos que Jesús, al decir que este es mi pan y este es mi copa, Él estaba hablando de una forma metafórica y estaba diciendo que cada vez que nos reunamos y participemos de este momento, recordemos, agradezcamos a Dios y adoremos a Dios por lo que sucedió. También la Biblia nos instruye en este momento a reflexionar en nuestro ser. La Biblia nos instruye a que si estamos en pecado o estamos viviendo una vida que no le agrada a Dios, antes de tomar de la cena del Señor, ir delante de Dios y pedir perdón a Dios. Y recordar que el sacrificio de Jesús en la cruz fue algo grande, fue algo terrible y que nosotros no podemos menospreciar. En unos instantes vamos a participar de esta cena del Señor, pero antes quiero leerle lo que dice Lucas 22. Dice así: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Jesús dijo: he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mi sufrimiento. Antes de recordar esos sufrimientos de Jesús, antes de recordar ese horrible momento en la cruz del Calvario, quiero invitarte junto al grupo de alabanza en esta hora a adorar a Dios una vez más, adorar a Cristo una vez más y tener este tiempo con nuestro Señor, recordando esa excelsa cruz. Pónganse de pie todos para adorar a nuestro Dios. La cruz excelsa contempla, do Cristo ahí por mí murió. Nada se puede comparar con las riquezas de su amor. No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me agradan más, las doy con gozo por su amor.
Dice la palabra de Dios en Lucas 29:19. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Quiero invitarte a que tomes esos elementos que están delante de tu asiento, que abras la primera parte, que tomes el pan y que escuchemos esas palabras de Jesús. Este representa su cuerpo que fue entregado por nosotros. En memoria del Señor, en memoria de ese sacrificio en la cruz, comamos, iglesia. Dice Lucas 22:20, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio para ustedes. Solamente la sangre de Cristo nos puede perdonar nuestros pecados. En memoria del Señor, iglesia, tomemos de la copa. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por esa cruz, por tu obra perfecta en ella. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Y recordamos, Señor, ese sacrificio donde lo diste todo por nosotros, donde en tus hombros llevaste, Señor, cada uno de nuestros pecados. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para poder estar reconciliados con el Padre. Lo único que podemos decir, Señor, es gracias. Gracias, Cristo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de tu nombre oramos y todos decimos amén, iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Iglesia, de esta forma estamos despedidos y espero verles el próximo domingo a las 8:30 de la mañana. Dios le bendiga y hasta el domingo. Bendiciones.